Amén. Amén. Quería compartir una palabra que está en Hebreos 2, el versículo 1 al 4. Pues vamos a estar hablando un poquito de todo el contexto de esta palabra. Amén. Le puse un título: Cuidar la salvación. Quería ponerle otro título, algo que a mí siempre lo había pensado, que sea desde que me convertí, que fue como un lema para mi vida, que es o todo o nada, pero me pareció mejor cuidar la salvación. Bueno, empecemos la lectura. Primero, buenos días, mal educado. Buenos días en el Zoom, buenos días a todos. Bueno, Hebreos 2, el título dice: una salvación tan grande. Dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios, y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad? Amén. Acá hay varias cosas que a mí me llamaron la atención. Y una es atender lo aprendido, lo que hemos escuchado de parte de Dios. No olvidarnos de donde el Señor nos rescató, hacer memoria, dar gracias por las situaciones que nos salvó. Cuando escuchamos a Susana, ¿no? Yo me acordaba de las cosas que Dios me fue sacando, aún antes de convertirme. Tener claro que el pecado arruinó nuestras vidas y que sin Cristo estaríamos en una miseria espiritual. Dice después: no sea cosa que nos deslicemos, no sea cosa que olvidando de donde salimos, del barro donde estábamos, poco a poco vayamos pensando y anhelando en volver a ese lugar. A todos nos pasa, todos tuvimos en algún momento un tiempo de flaqueza. Bueno, yo voy a hablar por mí, yo tuve mis tiempos de flaqueza, a donde Dios me llevó a observar de a dónde me había sacado. Y eso me hizo arrepentir hasta de mi pensamiento. Ser conscientes que la obra de Jesús fue extremadamente grande y que fuimos arrancados de las llamas del infierno. Conscientes que si nos deslizamos, es ahí a donde iríamos de vuelta, el mismo lugar donde fuimos rescatados. Y lo que escuchamos, lo que nos enseñaron, lo que aprendimos en el discipulado, es lo que el Señor anunció. Lo que Jesús habló y manifestó, no nos enseñaron otra cosa. Todo está confirmado en la palabra, todo fue confirmado por los apóstoles, que lo oyeron de primera mano, que estuvieron presentes. Y eso fue plasmado, manifestado en las Escrituras. Así que todo lo que escuchamos es lo que Cristo dijo. Y Dios, aparte de esto, dio testimonio, según acá el versículo 4, y aparte por experiencia, dio testimonio de la veracidad de estas cosas, manifestándose a través de señales, prodigios, milagros,
y repartiendo de su Espíritu Santo que da testimonio dentro de nuestro corazón. Bueno, esto quería hablar un poquito como introducción de lo que pensaba hablar. Y quería empezar haciendo cuenta de lo que es atender con diligencia. Y quería poner un poquito en contexto cómo fue escrita esta carta a los hebreos. Es una carta extraña porque no tiene nombre de escritor. Todas las epístolas de Pablo dicen que son de Pablo, las de Pedro, las de Juan. Pero estas no se dicen, no se sabe. Hay estudios, algunos dicen que Pablo, otros dicen que hasta Apolo, que Aquila y Priscila, no se sabe. Pero sí se puede saber en qué año fue escrita y hacia dónde fue escrita, a quién se le escribió. Esta carta fue escrita entre los años 60, fines de los 60 y principios de los 70, más bien antes del año 70. Eso se sabe porque ahí en hebreo se nombra que se hacían sacrificios en el templo y en el año 70 fue destruido el templo y ya no hubo más sacrificio. Entonces, esta carta tuvo que haberse escrita antes de los 60. Y fue escrita hacia hermanos judíos, ya cristianos, que creían en Cristo, que estos sí, digo, supuestamente vivían en Roma, no estaban en Palestina. Hay evidencias dentro de la carta que no eran los de Palestina, que eran los que vivían en Roma. ¿Y por qué se escribe esta carta de esta forma? Se escribe para alentar a los hermanos porque están sufriendo la persecución de Nerón. Estaban siendo martirizados en la época de Nerón. Nerón, después de que incendia Roma, le echa la culpa a los cristianos. Y a partir de ahí hay una persecución feroz, es la primera persecución feroz del Imperio Romano hacia los cristianos. Antes fueron perseguidos por el mismo Sanedrín, los judíos, lo vemos a Pablo que hizo esta persecución. Pero el primer emperador romano que hace una persecución a los cristianos es Nerón. ¿Y qué hace? Tira a nuestros hermanos a las fieras en circos romanos, que sean comidos por fieras, embestidos, crucificados. Pone en postes a los hermanos, los llena de brea y los enciende, los prende fuego para que sirvan de antorchas en la noche. Fue algo tremendo. Y en esta persecución son martirizados Pedro, crucificado boca abajo, y Pablo fue decapitado porque, como era ciudadano romano, no podía ser crucificado. Entonces tenía una muerte digna, que era la decapitación por espada. Bueno, este es el contexto donde se escribe esta carta. Esta carta se escribe para alentar a los hermanos en un momento de persecución, un momento difícil, complicado, en medio de una persecución sangrienta. Y se escribe con el ánimo de sostener, dar claridad, exhortar a los hermanos a que no desmayen de frente a lo que tenían que enfrentar. Nosotros ahora vivimos tiempo distinto. Hay hermanos que en las zonas musulmanas o en la India están sufriendo persecuciones violentas, pero nosotros acá no, pero pasamos también tiempos difíciles. Entonces vale también el análisis de la carta para nosotros, vale también el podernos poner ahí, teniendo en cuenta varias cosas, el no desmayar en medio de las pruebas o de las situaciones complicadas. Y acá quise sacar dos palabras para analizarlas mejor. Una es atender y la otra es diligente.
que están en el versículo 1, que dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Atender lo saqué directamente del diccionario porque del griego explica lo mismo, así que no es necesario. Y tiene 5 acepciones. Yo elegí 3. Una es aplicar voluntariamente el entendimiento a un objeto espiritual o sensible. La otra, tener en cuenta o en consideración algo. Y la 5ª acepción dice mirar por alguien o algo, o cuidar de él o de ello. Aplicar voluntariamente el entendimiento. Tener en cuenta, en consideración, mirar por alguien o algo y cuidar de eso. Y diligente, acá sí saqué la palabra del griego, porque tiene una connotación más profunda. En griego es perisóteros, y quiere decir superabundantemente, o abundantemente con mucho deseo, con más diligencia. Por eso ponen con más diligencia, pero no expresa la profundidad. Y la Real Academia dice que tenemos que estar prontos, prestos, ligeros en el obrar, cuidadosos, exactos, activos. Así que yo parafraseé este versículo y puse, por tanto, es necesario que con superabundante deseo tengamos en cuenta, cuidemos las cosas que hemos oído. Atender diligentemente es no olvidarnos de lo que Dios hizo en nuestras vidas, para estar firmes en circunstancias delicadas, donde todo parece que se termina, donde no vemos la salida. Es necesario ser absolutamente conscientes de quiénes somos y para qué estamos y de dónde nos sacó el Señor. No perder el foco, no perder la visión. Bueno, todos saben que me operaron de la vista y yo del ojo que me operaron tenía un astigmatismo muy profundo, tengo la córnea deforme, así que eso sigue. Pero yo no veía con nitidez, era todo nublado y por más anteojo que usaba, era nublado. Ahora veo con nitidez, veo la diferencia, veo algo, hago foco. No pierdo la visión. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer, atender, no perder la visión, atender a lo que hemos oído, no olvidarnos, no perder el camino hacia donde Dios nos puso para que vayamos. Traer a la memoria con acciones de gracia las bendiciones que el Señor nos regaló, todos los milagros que hizo. Meditar en nuestro corazón sobre la obra de Dios en nuestras vidas, todos los cambios en nuestra vida, la transformación que Dios fue haciendo y extender nuestra mirada hacia la eternidad, hacia el victorioso, hacia Cristo, hacia lo que nos espera, no quedarnos acá. Ser diligente, no dejar de lado. Tenemos que hacerlo, movernos, actuar. No alcanza con decir que quiero hacerlo. Y no basta con intentarlo. Es necesario que nos metamos de lleno en lo que es el reino de Dios. Ser conscientes de la realidad que vivimos en Cristo y conscientes de dónde nos sacó el Señor. No importa la cantidad de años que hace que estamos en el Señor, no importa si fue ayer que te convertiste, no importa si hace 40 años, no importa. Importa lo que Dios va haciendo en tu vida. Ser consciente de lo que Dios está haciendo en tu vida. Tener una conciencia, estar viéndolo, palparlo, no como que uno deja pasar.
Yo hay trabajos que hago, hay trabajos que me gustan hacerlo porque me dejan pensar. Por ejemplo, soy electricista, me gusta hacer empalmes, porque no tengo que pensar. Pero cuando tengo que meterme en algo un poquito más complicado, alguna automatización, tengo que pensar. Bueno, yo cuando hago empalmes no soy consciente de lo que estoy haciendo. Cuando hago lo otro, sí. Ser conscientes de lo que Dios va haciendo en mi vida, lo que Dios estuvo haciendo, tenerlo presente. Hay muchas transformaciones. Mirar lo que era y lo que soy. Observar el camino, ver los frutos en mi vida. Hay algo que me gusta hacer, cada tanto me gusta mucho la historia. Entonces, ¿qué pasa? Yo cuando leo algo de historia es como que voy a ese lugar y es como una película para mí, me meto ahí. Y está bueno eso porque a mí me hace vivir lo que estoy viendo, lo que estoy leyendo. Entonces digo, meditar en la cruz, ¿no? Mirar la cruz como la obra redentora de Cristo, meditar en ese momento histórico cuando pasó ese hecho, que sin ese sacrificio nos tocaba la muerte. Pensar y meditar en lo injusto que fue que el unigénito Hijo de Dios pague por mi transgresión. Fue tremendamente injusto. Alguien sin culpa, Dios mismo pagando por mi transgresión. Pongámonos ahí, hace 2000 años, pongámonos donde estaban María y Juan, a los pies de la cruz, a los pies de Jesús, mirando cómo obraba la injusticia, sabiendo que no había culpa en quien estaba en esa cruz. Y no nos olvidemos de la cruz, no nos olvidemos, no saquemos la cruz de nuestra vida, porque sin cruz no hay evangelio, sin cruz no hay reino y sin cruz no hay salvación. Pensemos en la cruz, detengámonos en la cruz y tomemos también tiempo en pensar y meditar en la resurrección de Cristo. ¿Cómo fue todo el hecho? Mateo 27 hace una descripción amplia de esto. Pensemos que Él, siendo Dios del universo, creador de todo lo que se ve y lo que no se ve, bajó al Hades, donde teníamos que bajar nosotros, pagando la pena de nuestros pecados. Pero ahí hizo algo. Él no se quedó ahí. Él ahí venció a la muerte, quitó a Satanás en su territorio las llaves de la muerte. Él resucitó. En Mateo 27 habla que en el momento que entregó la cruz, entregó su espíritu Jesús ahí en la cruz, se rompió el velo del templo. El velo medía de espesor unos 10 centímetros, un palmo. ¿Saben lo que es cortar de cuajo toda una tela? Eso es poder de Dios. ¿Y qué significó eso? Que ya no hay más distancia entre Dios y nosotros. En la antigüedad, mientras estaba el velo, mientras estaba el templo, solo entraba el sacerdote una vez al año después de haber hecho muchos sacrificios de animales para purificarse. Ahora, a través de Cristo, podemos entrar en su presencia, al lugar santísimo. Podemos entrar confiadamente al trono de gracia. Meditemos en esto. Habla que muchos santos en ese momento salieron de sus sepulcros. Poder de Dios, se manifestó poder de Dios
que predicó a los perdidos ahí en el Hades, no quedó nadie sin escuchar la palabra de Dios, sin escuchar el Evangelio del Reino. Nadie sin la oportunidad de arrepentimiento. Que ascendió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre, que reina, que vendrá a juzgar a vivos y muertos. Meditemos en todo esto. Y que se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y todo proclamen que Jesucristo es el Señor. Nombre sobre todo nombre. Tenemos que meditar para ser conscientes de quiénes éramos y de dónde fuimos rescatados, cómo fuimos rescatados y quiénes somos ahora. Y ahora somos hijos del Santísimo, hijos del Dios verdadero, del Todopoderoso, del Omnipotente, del que vive y reina. Y dice al final del versículo, no sea que nos deslicemos, no sea que de a poco nos vayamos cayendo. No va a ser un golpe, algo de golpe, va a ser algo como de a poco. No sea que un día entre un pensamiento, otro día otro día una idea o alguna situación que nos vaya alejando del llamado original de Dios para nuestras vidas. No permitamos que el enemigo siembre su semilla en nuestras almas. Mantengámonos firmes, llenos de su Espíritu Santo. Aprendamos a discernir, a estar llenos del fruto de su amor. Aprendamos a caminar de la mano del Espíritu Santo. Aprendamos a ser guiados por Dios, por Cristo. Aprendamos, todos los días tenemos que aprender, todos los días, a escuchar, a discernir quién me está hablando, quién no me está hablando, por qué tengo este deseo, qué es lo que está pasando. Tengo que discernir, tengo que comparar con la palabra de Dios. Amén. Y después, lo otro es lo que aprendimos, pongámoslo por obra. A mí me pasó algo cuando me convertí la primera vez que me hablaron. A mí se me abrieron las escrituras, no es que se me abrieron todas las escrituras, pero una palabra específica se me abrió. Creo que es algo que nos pasa a todos cuando nos convertimos. Se nos abren las escrituras. Cosa que no entendíamos, empezamos a entender. A mí me hablaron de Isaías, de que Dios había preparado todo para la venida de Cristo, que Él iba a pagar por nuestros pecados, por todo. Y a mí ahí se me, como no sé, una epifanía, no sé cómo decirlo. Se me prendió una lucecita y dije, pero eso es del Antiguo Testamento, eso fue escrito hace mucho. Y me dijeron, sí, fue escrito como 700 años antes. Y ahí como que Dios me mostró que había preparado todo. Todo nuestro camino estaba preparado. El plan de salvación ya estaba preparado. Y yo no sabía nada de Dios, nada. Lo que sabía creía saberlo. Toda macana lo que sabía. Se nos abren las escrituras delante nuestro. Hubo revelaciones que Dios dio, iluminaciones, no sé cómo llamarlo, a nuestros hermanos mayores sobre el reino de Dios, sobre el señorío de Cristo, sobre el arrepentimiento, que la verdad hicieron una diferencia en mi vida y hacen una diferencia en nuestras vidas. Dios obraba y obra a través de su palabra, pero en ese momento Dios estaba obrando como limpiándome,
y dándome cosas nuevas que antes no entendía y ahora las podía comprender con facilidad. Tiempos nuevos, diferentes. La gracia de Dios empieza a visitarnos y nos muestra un cambio sustancial en nuestras vidas. Creo que este es el testimonio de todos los que conocimos al Señor. Todos los que venimos al reino pasamos por estas cosas. Son cosas que tenemos que atesorar en nuestro corazón. Cuando el ángel le habló a María sobre la venida de Cristo que iba a quedar embarazada, ella dice la palabra que ella atesoraba, guardaba todo en su corazón. Tenemos que hacer eso, guardar todas estas cosas en nuestro corazón. Así todos nosotros empezamos a dar testimonio a nuestras familias, los vecinos, nuestros amigos. Yo me acuerdo que mis amigos tenían un Fiat 600 en ese momento y éramos 6 o 7 adentro. No sé cómo entramos, pero en ese momento hacíamos eso. Y un amigo, éramos todos compañeros de secundaria, me dice, yo hubiese querido ser sacerdote, pero también tengo el llamado a la familia y entonces elegí la familia. Y él era militar, era porque falleció. Y me acuerdo en ese momento, no sé por qué, pero empecé a predicarle, a decirle, pero escúchame, Pedro, que para vos es el primer papa, era casado. ¿Cómo que era casado? Y sí, si no, como Jesús sanaba a la suegra. Era casado. Para tener suegra tenés que tener esposa. Y me acuerdo que empecé a predicarles de Cristo y lo que había hecho. Salieron todos, cuando estacioné el auto, salieron todos despedidos y me gritaban, vos estás loco. Y no me recibieron más, me echaron. Después los vi, ahora me estoy reuniendo con ellos y les puedo predicar diferente. Pero vamos dando testimonio a dónde estamos. Ya nuestra vida misma da testimonio, porque ven el cambio. Había un muchacho a la vuelta de mi casa que vivía andrajoso, vivía sucio, borracho, y recibe al Señor y empezó a andar todo bien vestidito. Y todo el barrio hablaba. Y decía, mira que era un sucio y ahora está todo lindo, todo. Dios hizo un cambio. Y eso nos pasa a todos los que conocemos al Señor. Tenemos que atesorar eso en nuestra vida. La gracia de Dios, a través del discipulado y las coyunturas, escuchándonos, dándonos consejos, la verdad que había empezado en mí a obrar en forma real. Me ayudó mucho. Tengo muchos testimonios en la fábrica donde trabajaba que no sabía cómo hacer y consejos sencillos sobre la Escritura de perdonar y bendecir al otro. Y me fueron ayudando, fueron cambiando mi situación. Y todo me fue ayudando y nos fue ayudando a sanarnos interiormente, a liberarnos, a quitar la angustia, la opresión, la desolación. Yo en ese momento me sentía muy solo y Dios me dio una familia grande, que son todos ustedes, pero lo palpé desde el principio. Pero hubo algo que me pasó, porque estaba todo lindo, yo venía, pero un día tuve que confrontarme con el reino de Dios, con el señorío de Cristo. Me acuerdo, voy a decir algo, pero que no tiene por qué tomarse a mal. Yo estaba saliendo con una chica, o sea, me había peleado con una chica, vine al Señor y estaba saliendo con otra chica. Y esta chica, yo ya había entrado, pero yo no sabía cómo funcionaba todo, la verdad. Y en ese momento le digo a la chica que estaba, me decía, yo no quiero saber nada con eso. Si vos querés, andá. Bueno. Pero tuve que confrontarme con las cosas del Señor. Seguía el reino bien,
o no? Y tuve que decidir. Y decidí seguir a Cristo. Esta chica después se convirtió, está casada, bien. Yo no tenía que ser yo, así que, bien. Me sacó un peso. Pero yo digo, tenemos que confrontarnos con el reino de Dios, con la decisión, con si seguimos o no a Cristo. Esa era una cosa de adolescente, de juventud, pero hay cosas que son más profundas, que tenemos que decidir todos los días. Y tuve que tomar la decisión, si sigo a Cristo, porque esto era otra cosa, o hago de cuenta de que sigo a Cristo. ¿Vivo una vida consagrada a Dios o uso a Dios cuando pueda, cuando quiera o cuando lo necesite? Porque puedo poner una linda careta delante mío. ¿Me entrego de todo corazón, abandonando todo para seguirle, o me engaño a mí mismo y a los demás, participando de reuniones, disfrutando de la compañía de gente linda, gente sana, buena onda, pero siempre poniéndome en primer lugar? El primero soy yo. Ahí hay una decisión que tomar. Ahí tengo que ser honesto conmigo mismo, me tengo que sentar y preguntarme qué es lo que quiero hacer. Si seguir a Cristo o no seguir a Cristo. Por eso siempre pensé que es o todo o nada. A Dios se le da o todo o no se le da nada y sigo con mi vida. Y con esta frase encontré algo. Hay una hermanita, yo me tomo el atrevimiento de decirlo así, que se llama Claire Crockett. Quería darles el testimonio de esta chica. Esta chica no es muy antigua, nació en el año 82, actriz de cine, de teatro, irlandesa, nace en el norte de Irlanda, nace en la peor época de Irlanda, en el medio de toda esa revolución. Es más, hizo una película de cine que habla sobre una de las noches trágicas de Irlanda. Y esta chica es invitada como por casualidad a un retiro en una de las playas de España, de estas que son bastante raras, no me acuerdo cómo se llama, está en una isla. Y ella fue pensando que iba a ser, que iba de fiesta, que iba a bailar, que iba a tomar, pero le involucraron en un retiro católico un Viernes Santo. Y ahí se usaba de que ir y besar la cruz el Viernes Santo. Y bueno, como se vio involucrada, bueno, participó. Y cuando ella fue a besar la cruz, Dios le habló. Yo sé que Dios le habló. Y le dijo que por qué lo seguía lastimando. Y dice que ella le quedó algo en su corazón que dijo, ¿cómo puede ser que Dios dio todo por mí y yo no le esté dando nada? Y ahí decidió cambiar su vida, habló con el cura y decidió hacerse religiosa. Y el cura, muy sabio, le dijo, ¿pero vos querés ser famosa, actriz de cine? Dice, bueno, pero yo ahora voy a ser una monja famosa. Y dejó todo. Y empezó una vida. Y esta mujer, hay videos y todo que ella habla, les puedo asegurar que es tremendamente cristocéntrica. Y esta mujer murió en el terremoto de Ecuador del 2016, con 34 años, murió alabando a Dios, tocando la guitarra con otros jóvenes. Se dedicaba mucho a los jóvenes. Esto
mí me tocó especialmente, pero la entrega de esta mujer. Estaba siempre primero para servir, a donde la mandaban iba. Ella tenía una personalidad muy alegre, pero a la vez era cuando entra, era bastante soberbia. Nunca se quejó de nada de que la mandaban a hacer. Bueno, hay testimonios de un montón de chicos, pero me asombró la entrega. Me asombró la entrega. Es todo o nada. Después, hay otros testimonios que son de la época. Me bajé el libro, el Acta de los Mártires, está gratis en Playbook. Bastante interesante. Tiene un español antiguo, pero muy entendible. Y habla los primeros 3 casos. El primero es Santiago, el hermano de Jesús, el apóstol. Dice que se la pasaba en el templo orando por los perdidos. Y dice que de tanto tiempo que oraba, los callos de sus rodillas eran como la piel del camello. Y él predicaba a Cristo, pero como era tan santo para la época, tan consagrado, le permitían estar en el Sanedrín. Entonces, en un momento, viendo que la multitud se agolpaba, le dijeron: ¿por qué no vas a la terraza y hablas en contra de este Cristo para que ya se disuelva toda esta mentira? Y él le dijo: sí, voy a ir a hablar. Y habló de Cristo, de entregarse, de arrepentirse, de buscarlo al Señor. Se enojaron tanto los judíos que lo empujaron, lo tiraron en el medio de la calle y como no murió, lo apedrearon ahí. Él dio todo por Cristo. Y después hay una hermana que me llamó la atención, que es Sinforosa y sus 7 hijos, esposa de un centurión romano. Fue martirizado el marido y el cuñado por ser cristianos, por no rendirse a los dioses romanos. Fue más o menos en el 120 por ahí. Era emperador Adriano. Bueno, me van a tener que aguantar con la historia. Y esta mujer, fueron los sacerdotes, los dioses, a decirle a Adriano no podían construir el templo porque había una mujer en medio de ellos que oraba sin cesar a Cristo, al Jesús de los judíos. Y cuando la van a buscar, Adriano le dice que se arrepienta de eso y que alabe a los dioses. Y dice que no, dice: pero te vamos a sacrificar a nuestros dioses. Dice: no va a servir esta ofrenda porque yo soy sacrificio vivo para Cristo. No servimos como ofrenda al mundo, somos sacrificio vivo para Cristo. Le apuñalaron en la cara, le deformaron la cara, la colgaron de los pelos, la mataron. Y después agarraron a los 7 hijos. Y los 7 hijos tampoco renunciaron y los pusieron en potros en el medio de una plaza y los mataron de diferentes formas. Calculo que los 2 más chicos los mataron de la misma forma, porque eran muy chicos, eran adolescentes. Nadie renunció a Cristo. Por eso es todo o nada, realmente es todo o nada. Hay ejemplos de hermanos de hace muchos años, por ahí nos quedan lejos en la historia, pero hay ejemplos de hermanos ahora. Y así tiene que ser la vida de un cristiano. Lo da todo por Dios, todo por su Dios, todo por su Cristo, hasta la vida, el tiempo, sus cosas, su casa, todo. Y este testimonio nosotros lo tenemos entre nosotros, tenemos muchos hermanos que dan todo. Dice en el versículo 4, testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros, repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Dios acompaña, Dios respalda la predicación del Evangelio, Dios respalda cuando nos dicen algo de parte de Dios, cuando nos están discipulando.
Dios nos respalda con muchas señales. Hay muchas señales en nuestra vida, cosas que Dios nos sacó, cosas que Dios quizás nos sacó, pero nos dio señales de que Él estuvo, que era necesario que pasemos por eso. Y hay algo sobre todo, que es la llenura del Espíritu Santo que testifica dentro nuestro. Y todos nosotros realmente podemos dar testimonio de esto, ¿no? De que Dios obra en nosotros. Amén. Voy a concluir. Bueno, yo la verdad que puse esto, no tengo ningún ánimo de juzgar nada, ¿no? Ni reprender a nadie, ni nada, porque no está eso en mi ánimo. Simplemente que estemos atentos a no deslizarnos. Mi sentir es que estemos animados a estar en el camino del Señor, que nos mantengamos firmes. El enemigo es astuto y va minando nuestra mente, nuestra carne es débil y no puede ni debe, no debe decidir, no debe tomar el control nuestra carne. Nosotros estamos llenos del Espíritu Santo para que la carne tome el control. Me acuerdo de una palabra que cuando compartió David López, que dijo: nuestra alma está esperando que alguien le dé la orden. O es la carne o es el espíritu. Que la orden la dé el espíritu. Que nuestro espíritu le diga a nuestra alma lo que hay que hacer. Así como con David, que dijo: alma mía, no te olvides de Jehová ni de ninguno de sus beneficios. Démosle la orden correcta a nuestra alma. No nos apartemos del camino que nos enseñaron. Sigamos firmes y hacia adelante. Fortalezcámonos en el poder de su Espíritu Santo. Busquemos las cosas de arriba. No nos enredemos en las cosas de este mundo. Hay cosas que son lícitas, pero cuando me empiezo a enredar en eso y buscar solo eso, listo, me enredé. Démoslo todo por Jesús. No olvidemos su sacrificio, su resurrección, de dónde éramos y dónde estamos ahora. No olvidemos que somos sus hijos, que somos nación santa, pueblo adquirido por Dios. No olvidemos que somos de Él y vivimos para Él. No perdamos la visión de eternidad tampoco, que pronto vamos a estar con el Señor, viéndolo cara a cara y viendo las marcas de su sacrificio. Todavía las tiene. Todavía Cristo tiene los agujeros en las manos, en los pies, el corte en el costado y las marcas de la corona. No perdamos de vista la cruz y el cielo, la salvación y la eternidad. Amén. Quería terminar con la lectura de Habacuc 3:17 y parafrasearla un poquito. Es Habacuc 3 del 17 al 19. Dice: aunque la higuera no florezca, aunque la higuera esté seca, ni en las vides haya frutos que no pueda comer de sus uvas, aunque falte el producto del olivo, que no tenga ni un poco de aceite para hacer algo, y los labrados no den mantenimiento, que mi trabajo se me escurra por las manos, que no pueda llegar ni a fin de mes con lo que trabajo, y las ovejas sean quitadas de las majadas, que me estén robando, que me estén saqueando, y no haya vaca en los corrales, que no tenga ni siquiera para comer. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva, Él aligera mi carga.
y en mis alturas me hace andar, en mis alturas espirituales, Él va a estar conmigo. Amén.